Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Hoy estamos hablando de muerte súbita. Hablamos ya un poquito de qué es lo que pasa con los recién nacidos y también queremos hablar un poco de qué pasa con los adultos. Porque de repente hay personas que los vemos bien y a los 10 minutos nos enteramos o los vemos como lamentablemente fallecen. Me da mucho gusto recibir también en este bloque, además del doctor Beltetón, al doctor Carlos Nich. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias Tuti, es un gusto estar con ustedes aquí y compartir con tan amigo tan importante para mí en la práctica profesional y especialmente contigo. Bueno, son excelentes médicos los dos realmente. Ya platicábamos un poquito de los bebés y quisiera, antes de seguir con los niños más grandes, que vamos a platicar también, doctor Beltetón, quisiera platicar con usted, doctor Nich, un poco de qué pasa con los adultos, cuáles son, aquí como que creo, según entiendo yo, que es más fácil entender por qué mueren de repente las personas. Bueno, el impacto que esto genera realmente, la muerte súbita es muy fuerte para cualquiera, ¿verdad? No importa la edad de los pacientes, pero en general yo podría decir que para nosotros la experiencia de ver a una persona de edad promedio, digamos, en la época tal vez más importante, activa de su vida, más productiva de su vida, y que súbitamente en el término de unos minutos desaparece del escenario, es una cuestión muy traumática también. Entonces yo diría que es muy importante considerar este tema porque desde el punto de vista nuestro, tal y como Edgar lo ha comentado, con el grupo pediátrico, nosotros también tenemos algunos conceptos que vale la pena que la población los conozca, pero importantemente debemos de resaltar el tema de la prevención. O sea, esto también puede de alguna manera ser prevenible, así que creo que ese podría ser un enfoque muy interesante, pero también vale la pena saber que hay pacientes que no conocen que están en riesgo y una de las formas de poder saber a qué población uno pertenece es conocer exactamente por medio del consejo médico si uno verdaderamente en algún momento puede ser un paciente de riesgo para este tipo de problemas. Para nosotros han surgido grupos muy significativos en los últimos años, especialmente, por ejemplo, por el tema de consumo de drogas dentro de la juventud, y no solo juventud, porque nosotros vemos pacientes también de edad ya mayor consumiendo drogas, especialmente cocaína. Pero también el tema de polifarmacia. O sea, nosotros tenemos pacientes que tienen realmente muchos medicamentos que interactúan entre ellos mismos y pueden generar trastornos de la conducción eléctrica del corazón, y esta es la causa de las alteraciones de la funcionalidad del corazón. Generalmente las personas que fallecen súbitamente, ya de una edad joven, adultos, ¿es por fallas en el corazón? ¿Son accidentes cardiovasculares la mayoría o hay alguna otra causa? No, nosotros tenemos muy claro el panorama. Hay defectos congénitos que existen, hay malformaciones que se van desarrollando a través de la edad de los pacientes, pero también el tema tal vez más importante es el hecho de que la causa más importante de muerte súbita en un adulto es la enfermedad isquémica, o sea, la enfermedad coronaria isquémica, o sea, arterias que se van disminuyendo en cuanto al lumen del flujo de sangre que puede recibir el resto del corazón, y esto tiene un impacto importante en el desarrollo de la inestabilidad eléctrica del funcionamiento del corazón, y esto es lo que finalmente lleva a un paciente a tener una arritmia fatal, le llamamos nosotros, o arritmias malignas. Ya, ¿y esto sucede a cualquier edad o generalmente ya es entre los 40, 50 o en qué momento? Bueno, las estadísticas muestran que los pacientes que tienen menos de 35 años son pacientes que van a tener problemas como cardiomiopatías hipertróficas, o sea, engrosamientos significativos del músculo cardíaco. Esto genera alargamientos de las fibras cardíacas, y esto, por supuesto, el cuerpo ha sido diseñado de una manera tan perfecta que si las fibras musculares se alargan, digamos, todo lo que es la fibra eléctrica también va a comprometer su funcionamiento adecuado. Pero en la gente arriba de esa edad, por ejemplo, gente arriba de 40 años, ya hablamos de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es ciertamente la enfermedad puramente de falta de oxígeno del tejido cardíaco. Tenemos al igual un testimonio, una historia que queremos compartir con ustedes, la ponemos a continuación en pantalla para poder comentarla y, como bien decía el doctor, también hablar de la prevención, de qué manera podemos nosotros entender si somos o no personas en riesgo de muerte súbita.
Mi papá era un hombre de 49 años, alto, guapo, con muchas ganas de vivir, nunca presentó alguna enfermedad o algo grave, siempre fue una persona bastante sana. Es impactante que yo estuve hablando con mi papá 10 minutos antes de que él cayera al piso muerto. Es algo bastante difícil, es algo triste ver que una persona tan llena de vida en minutos se le vaya. Fue bastante difícil ver hacia mi papá, pero aún más difícil estar 4 horas en el funeral, verlo en una caja, él con tantas esperanzas de vivir, nosotros con tantos deseos de tenerlo. Es importante que saquen estos casos, ¿verdad? Y les mando un abrazo a todas las personas que han pasado por esto. Solo nosotros, entre nosotros mismos nos podemos entender, sabemos lo doloroso que es esto para todos. Con este caso, porque obviamente falleció súbitamente, doctor Nitsch, ¿los infartos se consideran o entran dentro de la muerte súbita? Bueno, sí entran dentro de la muerte súbita, especialmente en la categoría de pacientes que están por encima de los 40 años. O sea, gente que tiene menos de 35 años, que muere súbitamente. Es decir, podríamos como definir el concepto de muerte súbita en el adulto. Es aquel individuo que muere en el término de 1 hora después de haber iniciado el evento que desencadena finalmente esta situación. Ahora, un paciente que tiene más de 40 años es un paciente que uno tiene que empezar a considerar que ya empieza a tener algunos cambios en su estructura puramente de las arterias coronarias. Claro. Entonces, hay factores de riesgo modificables y factores no modificables. Un factor de riesgo no modificable que son muy importante en este caso es un paciente masculino. Es un paciente que está pues, muriendo antes de los 50 años. Posiblemente la historia familiar de este paciente, en el caso del padre o la madre, tuvieron un fallecimiento por esta misma causa. Ajá. Cuando los infartos son masivos, hacen que todo el músculo cardíaco se sufra por falta de oxígeno, entonces la contractibilidad del corazón se ve significativamente comprometida. Pero esto es una cuestión cuando hablamos de un infarto masivo. Claro. En este caso, posiblemente este paciente tenía situaciones que no fueron detectadas tempranamente y esto lo puso en la condición de riesgo. ¿De qué forma podemos prevenir la muerte súbita en los adultos, doctor? Bueno, la forma de prevenirla es, en el caso de los pacientes, por ejemplo, de esta categoría de los que estamos hablando, es la identificación temprana de factores de riesgo. En el caso factores de riesgo no modificables serían, por ejemplo, tabaquismo, hipertensión y elevación de los niveles de glucosa, sedentarismo, niveles de ácido úrico alto, niveles de lípidos altos, o sea, todas estas cosas que nosotros, en el caso de la práctica médica, estamos obligados a identificar tempranamente y a prevenir y a alertar a los pacientes para que ellos puedan saber que en algún momento podrían entrar dentro de esa categoría. Claro, y me pregunto, y aquí caigo con usted, doctor, también con los niños que ya no son bebés, como lo platicamos en el bloque anterior, ¿cuál es lo más común que le sucede a estos chicos? Y sucede la muerte súbita también en niños, ¿cierto? Sí, pero es un porcentaje mucho menor, afortunadamente, porque es terrible, pero lo que está sucediendo con estos niños es muchas veces en el deporte. Ajá. Chicos que están haciendo deporte extremo en la actualidad, ¿verdad? Que se hacen un deporte que los saca del contexto de su control metabólico. Entonces son chicos que, por ejemplo, son niños obesos y de repente les entra en la familia la idea que tienen que hacer un deporte porque tienen que bajar de peso. Y entonces el niño no tiene un control previo, no está vigilado por un cardiólogo pediatra, no está visto por un neumólogo pediatra, no tiene pruebas de función pulmonar y el niño se le exige que haga un deporte muy competitivo y entonces esto puede traer, porque no se le ha estudiado. Claro. Entonces, si alguien va a hacer deporte en estas edades, de este tipo de deporte muy competitivo que ahora está tan de moda, ese niño tiene que ser visto antes por su médico para no exigirle más al cuerpo, claro, de lo que puede dar. Y le pregunto, en situaciones congénitas, digamos, desde niño se podría detectar y de qué manera algo para evitar muerte súbita en el futuro, algo de lo que hablaba también el doctor. Es una gran pregunta y en la actualidad tenemos la fortuna de tener idea de qué es lo que va a pasar con el niño en el futuro. Tenemos pruebas, por ejemplo, pruebas de tamizaje neonatal, se llama, que son permisibles en nuestro país y que en otros países del primer mundo se hacen en toda la población en general, y entonces esto nos pone en el contexto de si el niño va a tener
por ejemplo, va a ser un niño hipotiroideo, va a tener un niño con fibrosis quística, y entonces uno puede adelantarse mucho a actuar desde muy tempranos días de vida del paciente. Y por otro lado, el antecedente de la madre, ¿verdad? Que es tan importante, el hecho de que qué es lo que más compromete al niño que va a tener muerte súbita. Pues por supuesto, si es una madre que no tuvo control prenatal, que sucede en el gran porcentaje de madres embarazadas de nuestro país. Estamos hablando nosotros del contexto de la capital, pero ¿cuánto de estadística tenemos de muerte súbita en los pueblos, en nuestras aldeas, en el área rural? Debe ser importante. Entonces, esa madre que no tiene control prenatal, esa madre que en la ciudad capital es fumadora, esa madre que toma alcohol o que toma drogas en el embarazo, esa madre que es hipertensa desde muy temprana edad o que sufre de una infección por un estreptococo del grupo B, por ejemplo, a nivel vaginal, todos esos son factores que van a tener un índice alto en el fenómeno de muerte súbita en el niño. Este es el tema que hoy estamos desarrollando en nuestro programa, amigos, muerte súbita. Yo agradezco a los doctores por estar hoy con nosotros desarrollándolo poco a poco. Ojalá podamos aprender mucho de esto, podemos investigar mucho más. Aquí realmente damos pinceladas, damos ideas y se lo ponemos sobre la mesa para que lo discuta usted también, para que se aboque usted también a su especialista. No autorrecetarse, no automedicarse, obviamente. Si usted nota algún problema o ya sabe que la familia trae algún problema, por favor, siempre es bueno que lo consulte con su médico, tenga la edad que usted tenga. Vamos a hacer una pausa más y volvemos para seguir desarrollando este tema. Ya volvemos. Movistar es diferente. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Perdemos a la persona en físico, a su presencia, sino perdemos también todos los sueños que yo tenía con esa persona. ¿Cómo deberíamos acompañar duelos de este tipo, aunque no seamos expertos?